Buenos días a todos, ¿cómo les va? No me diga que tienen frío. ¿Eh? ¿Quién tiene frío? A ver. No, Sandra, vos era lo último que esperaba que levante la mano vos. Mirá, nadie de allá, nadie levantó la mano. No, estamos al abrigo de la palabra de Dios y eso también es bueno. ¿Eh? Temperatura, eso también. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a compartir en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios. No sé si Fabricio ahí compartió. Eh, si alguien lo leyó. Y estamos hablando de Éxodo capítulo 14. El Antiguo Testamento está lleno de historias hermosas de las cuales podemos aprender mucho y compartirlo también. Y entre ellas, esta que aparece aquí en Éxodo capítulo 14 para mí es el milagro más importante, más vehemente que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Y bueno, ahora nos vamos a entrar, vamos a entrar un poquito en la historia. ¿Sí? Vamos a ver distintos pasos, distintos puntos en los cuales vamos a ver a lo largo de la historia y en los cuales podemos apropiarlos de acuerdo a nuestras necesidades, que son particularmente, cada uno estamos pasando por una necesidad distinta, un problema distinto, una situación distinta, los ámbitos. ¿Eh? Bueno, la palabra de Dios siempre tiene algo para decirnos, algo para enseñarnos y algo de lo cual nos podemos apropiar en esta mañana. ¿Sí? Vamos a leer un poco este pasaje, que es un poquito largo, pero es importante poder leerlo. Nos vamos a encontrar acá, cuando arranca el libro de Éxodo, capítulo 3, Dios llama a uno de sus siervos importante en la estructura de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que era Moisés. Y él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y Dios lo llama para una empresa, para una tarea muy importante, que era sacar a su pueblo que estaba en esclavitud, ¿sí? En Egipto. Llevaba cerca de 430 años de esclavitud ese pueblo allí. Esto hace aproximadamente unos 3.500, 3.400 años aproximadamente, de acuerdo a los estudios de geólogos y demás, y historiadores y demás. Y Moisés tenía alrededor de 80 años en aquel momento. Y Moisés, como también nosotros, medio que le dice, puedo hablar, se ve que tenía un problema de habla, y entonces se refugia tras ello, y Dios le dice, Moisés le dice, pero ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a ir a mi pueblo a decirle qué? ¿Cómo me voy a presentar delante de Faraón para decirle qué? ¿Cómo? De todo esto que quiero hacer, que vos querés que yo haga, que es sacar al pueblo de la esclavitud. Pero en Dios una sola respuesta. Deciles, yo soy el que soy. Eso era suficiente. Esa era toda la respuesta que él debía dar. ¿Sí? Y vemos, dice, yo soy el que soy, está presente. Y ese mismo Dios que tenía poder y tuvo poder en la antigüedad para hacer milagros, tantas cosas que hizo, el mismo Dios que hoy tiene ese mismísimo poder. Entonces, nosotros vemos que a veces la empresa o vemos los problemas como algo muy grande, como algo imposible, pero realmente, si lo ponemos en manos de Dios, es nada, porque el poder de Dios es tan grande, tan supremo, tan elevado, que nuestras necesidades son nada. Tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra unión con Dios, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con todo eso que encontramos solamente en su palabra. Y después del capítulo 4 hasta el 13, Dios le cuenta todo lo que va a suceder.
todo lo que va a pasar. No es otra cosa que la historia de la redención de su pueblo, que también tiene un paralelo, obviamente, con la redención nuestra, ¿eh? Con nuestra redención. Redención significa ser hechos libres. ¿Eh? Redención significa ser hechos libres. Él, a vos y a aquellos que conocimos al Señor Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados, fuimos rescatados, salvados de una condenación eterna y segura. ¿Sí? Y a lo largo de este capítulo y del libro de Éxodo dice que fue rescatado el pueblo con mano fuerte. Porque Dios quiere usar ese poder en cada uno de nosotros. ¿Sí? Fue rescatado con mano fuerte. Y después de haber salido de allí del pueblo, de la esclavitud, Moisés adelante, con una sonrisa seguramente, cargado de esperanzas, de expectativas, de lo que Dios iba a hacer a lo largo de este trayecto, de este camino tan importante que les esperaba, de esta promesa que Dios le menciona a Moisés, como le había hablado a Abraham, ¿sí? A Isaac, a Jacob, prometiéndoles que los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de abundancia. Con toda esa expectativa sale ese pueblo hacia la libertad. Pero a veces Dios usa métodos para enseñarnos, Dios usa métodos para hablarnos, y esos métodos muchas veces tienen que ver con dificultades. Ahora vamos a ver las dificultades, cómo sortearon aquellas dificultades a lo largo de esta historia. Vamos a leer Éxodo capítulo 14 y se habló, voy a leer un poquito rapidito, ¿sí? Para que no se nos vaya tanto el tiempo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos vieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, sigue el relato, vamos al versículo final del 10, de Israel temieron en gran manera, los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan
Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y dice que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y sigue el relato, vamos al verso 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés y Arbo. ¿Sí? Un poquito larga la lectura, pero es importante entender todo el relato y todo lo que sucedió en tan pocos versículos, tanta historia, tantos milagros, tantas situaciones. ¿Sí? Y bueno, en primer lugar yo acá encuentro obediencia. ¿Sí? En el versículo 4 dice, Dios le había dicho que haga las cosas de tal manera, y el versículo 4 dice, y ellos lo hicieron así. ¿Sí? Obedecieron. Yo siempre digo, Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia. Cuando somos chicos, cuando somos jóvenes, generalmente solemos ser desobedientes. Qué padre que hay aquí, qué madre que hay aquí, no ha renegado con sus hijos al ser desobedientes, pero el hijo cuando ve que obedece y atrás de esa obediencia viene una circunstancia, un premio, un reconocimiento, dice, es por acá. No me sirve, no me conviene ser rebelde. ¿Qué te reís? No sucede, no sucede. Todos fuimos chicos alguna vez y fuimos desobedientes también, pero cuando vemos que hay un premio atrás de eso, ¿sí? Vemos que nos conviene eso. Y acá es lo que sucedió. Obedecieron. Dios bendijo. Y Dios bendijo. Y debemos obedecer. Y para obedecer tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? A ver, ¿qué tenemos que conocer para obedecer? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque acá está todo el consejo de Dios, no parte, dice que está todo el consejo de Dios, todo. Todo el consejo de Dios está en la palabra, pero la tenemos que conocer. Leerla está bien, ¿sí? Pero más que leerla, debemos escudriñarla. Y escudriñar significa quitar el velo, correr el velo. Tenemos un telón allí, detrás no sabemos lo que hay. Vieron cuando están en un teatro, vieron una obra de teatro o en la tele, corre el telón, se ve todo lo que hay atrás. Entonces debemos escudriñar la palabra, no solamente leerla. Porque sí, me leí 4 capítulos hoy, qué bueno. ¿Y qué decían esos 4 capítulos? No sé, no me acuerdo. Por eso es importante, quizás prefiero un versículo, pero que lo estudien, que lo escudriñen, que lo armen. Para eso tenemos maestros, para eso tenemos la escuela dominical, la escuela bíblica, en la cual abrimos la palabra y podemos entender
entender, podemos comprender, podemos enseñarla. ¿Sí? Es importante eso. Porque si no conocemos la palabra, no conocemos al Señor. Si no conocemos la obra del Señor, puedo asegurar que mientras más conocemos, mientras más te das cuenta de lo que te sacó, de lo que hizo, como decíamos tanto en las canciones, como en la oración de Juan Carlos, como de Fabricio, de lo que nos quitó, de lo que nos rescató, de una muerte, de una condenación eterna, que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. El Señor Jesucristo vino para morir en una cruz, derramar su sangre preciosa, limpiarnos de todos aquellos pecados. Una vez para siempre. ¿Sí? Bien. Tenemos en Jesús el ejemplo máximo y supremo de obediencia. Él vino a este mundo con un solo objetivo, y ese objetivo era la cruz del Calvario. ¿Sí? En lugar tuyo, en lugar mío. Él fue mismo aquella cruz. ¿Sí? Dice Lucas, por allí escribe, cuando llegó su tiempo, que él miró hacia Jerusalén, vio el lugar a donde tenía que ir a pasar sus últimos días y donde iba a ser muy bien recibido, pero a los poquitos días iba a ser crucificado. Y dice la palabra que allí fue y el Señor se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo, y murió por cada uno. Ese fue el ejemplo mayor de obediencia que nosotros podemos en la persona del Señor Jesús. En segundo lugar, el mismo Señor en Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras, estudien las Escrituras, porque ahí está vida, ahí está todo mi testimonio, todo lo que yo dije, todo lo que dejé. ¿Para qué? Para beneficio de cada uno de nosotros, para poder compartirlo, para poder afianzarnos en la fe, para poder crecer en sus cosas. ¿Sí? En segundo lugar, primero obediencia, en segundo lugar encuentro protección. Dice que el versículo 8 dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, con mano poderosa. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios en las cuales Dios a través de algunos pasajes muestran su poder ante la dificultad. Sin ir más lejos, el caso de Job. Vean la historia de Job y van a ver qué maravilla, cómo Dios restablece a pesar de todo lo que Job había vivido, a tal punto que su esposa le dijo, pero maldice a tu Dios y muérete, maldecí a tu Dios y morite, mira todo lo que te está pasando. Sin embargo, Job mantuvo firme, obediente, ¿sí? Creyendo lo que Dios podía hacer. Mira la historia de Job allí, multiplicando Dios todo lo que él tenía, haciéndolo enormemente. ¿Sí? Podemos ver a David también. ¿Cuántas veces les recomiendo que lleguen a casa y tienen un ratito, lean el Salmo 34? Lean el Salmo 34. David se encontraba en un momento que se estaba escapando de Saúl, se estaba escapando porque lo quería matar y no tuvo otra opción que ir a Gad, a donde estaban los filisteos, que era el pueblo que contrincaba contra el pueblo de Israel, que era su enemigo más acérrimo. Y David se metió entre ese pueblo. Dijo, si me descubren, me matan. ¿Qué pasó? Lo descubrieron. ¿Sí? Y David allí se hizo pasar por loco, no lo mataron y lo expulsaron. Y después él, después de toda esa experiencia,
escribe el Salmo 34. Lean el Salmo 34 a ver qué maravilla. El ángel del Señor acampa alrededor, escribe allí en el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los, ¿cómo dice? Defiende. Muy bien. Acá hay una condición y hay una promesa. La promesa es que Dios te va a defender. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Temer. Pero no temerle por miedo. No es el temor del miedo, es el temor del respeto, es el temor de saber que Dios es un supremo. ¿Sí? Ese es el temor que nos habla aquí. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano, escribe el mismo Señor. Nadie podrá, si pertenecemos al Señor, nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Y en aquella oración del Señor, ya en los últimos días, ora por vos y por mí, en Juan capítulo 17, y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites del mundo, porque estamos en el mundo. Vivimos en este mundo, pero no debemos dejarnos dominar por el mundo. No nos queda otro, estamos en este mundo. ¿Sí? No podemos apartarnos y ya cerrada, que no partir las cosas que tenemos en este mundo. Por eso Dios nos da herramientas para que podamos fortalecernos, para que podamos estar firmes, y las encontramos solamente en la palabra. Un barco que pesa miles de toneladas, grandísimo, y un pedazo de hierro al agua, ¿y qué pasa? Se hunde. Una cuestión física, por la forma que tiene el barco, lo ponemos en el agua y flota. Está en el medio del mar y hasta donde nos da la vista vamos a ver agua. Y ese barco allí parece, por más inmenso que sean nuestros ojos, parece una cascarita de nuez. Mientras el agua esté fuera del barco, está todo bien. ¿Sí? Mientras estamos en el mundo y estamos aferrados al Señor, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si el agua empieza a entrar al barco? Va a hundir. Se va a hundir. Se va a hundir. Entonces, debemos compartir con el mundo, ¿sí? Estar en el mundo, pero no compartir precisamente lo que el mundo piensa, lo que el mundo hace. ¿Sí? Hoy día, antes, aquellos que eran rebeldes eran aquellos que hace tantos años, no hace tantos años, aquellos que eran rebeldes mostraban no tener familia o cosas por el estilo, ser desobedientes, ser rebeldes con el tema de la música, con el tema de la ropa, con un montón de cosas, hablando del año 60, 70, no tanto, y sin embargo hoy, los rebeldes pareciera que fuésemos nosotros, aquellos que somos pro vida, aquellos que creemos en lo que Dios estableció como una familia, ¿sí? Como base de la sociedad. Que tenemos relaciones humanas, que tenemos hijos, que los cuidamos, los criamos con temor y temblor delante de Dios. Hoy cada vez hay más personas solas, hay más personas que se ocupan de sí mismos, que van al gimnasio, que están más tiempo delante del espejo, que se cuidan más, que viven solas, que no pueden mantener una relación con el humano. Tenemos hoy cada vez más negocios de mascotas, de accesorios para mascotas, 2 gatos, un perro, un departamento, viven solos. Cada vez hay un negocio por ahí, un lugar más céntrico, hay un negocio para animales, para alimentos y para accesorios, uno por cuadra y más o menos. ¿O me equivoco? Cada vez hay más, cada vez menos soledad. En la era de las comunicaciones, todo el mundo tiene un celular y cada vez y todo lo que sabemos, ¿sí? Por eso tenemos que vivir aferrados a la palabra de Dios, bajo el consejo de la palabra de Dios. Queremos tener vidas prósperas, vidas
buenas, vidas abundantes y vidas con un propósito. ¿Sí? Seguimos adelante. En tercer lugar, encuentro quejas. ¿Cuánto nos quejamos, verdad? ¿Cuánto nos quejamos? Somos quejosos. Yo el primero. Contabilizamos lo que día a día nosotros, nuestros pensamientos, y hacemos un balance de ellos, van a ver que son más quejas que otras cosas. Versículo 11 y 12. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que muramos allí? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Habían venido hacía días de ver cosas terribles como las 10 plagas que Dios había hecho ante los egipcios, que ellos la vieron con sus propios ojos, milagros para que ellos fueran libertados y salgan de la esclavitud pesada que tenían. Y ahora estaban queriendo volver allá. ¿No nos pasa eso? Miramos para atrás, queremos volver para atrás, pero no. Dejemos la queja de lado. Dejemos la queja de lado. Proverbios 17 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. A veces antes de quejarnos tenemos que contar hasta 10. Y pensar y ver lo que somos, lo que tenemos. Somos importantes. Hemos creado a su imagen y semejanza. Que fuimos hechos tuya. ¿Sí? Y esa palabra hechura significa poema. Fuimos creados como un poema. ¿Sí? Tengamos, hermanos queridos, ¿cuál es el propósito que crees que Dios tiene para tu vida? Te invito a reflexionar un poquito con eso. Un tren es fuerte, un tren es muy fuerte, muy poderoso. A mí me llama muchas veces la atención estos trenes cargueros, cuando va una máquina grandota adelante, otra atrás y trasladan 30, 40 vagones de carga. Es importante eso, ver toda esa fuerza traccionando, es maravilloso. Pero eso va arriba. Toda esa maquinaria maravillosa que puede trasladar miles de kilómetros. Tallaría. No iría para nada. Entonces, tenemos las herramientas, como decíamos hoy, para avanzar, para caminar, para de estas vías. De eso, y avanzar siempre caminando y avanzando bajo la protección, bajo el escudo, bajo lo que Dios tiene preparado en su palabra. Tenemos propósito. ¿Sí? Seguimos ya para ir cerrando. A veces queremos muchas veces, queremos vivir la vida de otro. ¿No les ha pasado en algún momento de sus vidas? No importa la edad que tengas. Y miramos al otro y decimos, ¿quién le va a ir? Mirá la casa que tiene, el vehículo que tiene, o mirá cómo es su carácter, o cosas más sencillas. Otro. Y si alguien vive la vida del otro, ¿quién vive la tuya? ¿Quién vive? Extingue el gozo. La envidia nunca enriqueció a nadie. Nadie. Entonces es importante enfocarnos en lo que Dios quiere que sea, en lo que Dios quiere que hagamos, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene propósitos de bien para nosotros. Siempre fue así. Siempre fue así. Seguimos. En cuarto lugar veo convicción.
Versículos 13 y 14. 13 y 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué dice? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y esa convicción me habla de fe, de certeza, de confianza, de descanso. Moisés, después de altercar con Dios en el capítulo 3, vemos que no le quedó otra y entendió que no había otra opción que no sea obedecer. Y esa obediencia trajo consecuencias benditas para el pueblo, benditas para él también. ¿Sí? ¿Qué nos falta para terminar de convencernos que es por ahí? Que es por ahí. Que tenemos un Dios poderoso, un Dios que quiere tener contacto con nosotros. Decisión, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Me llama la atención. ¿Por qué claman a mí? A ver, hay momentos en la vida, chicos, hermanas, mayores, hay momentos en la vida que está bien que oremos al Señor, que busquemos su voluntad, está bien que le pidamos con fe, con humildad de corazón, está perfecto. Pero hay momentos que hay veces que tenemos que tomar decisiones, a ir para adelante y marchar. Entonces Jehová dijo: ¿por qué claman a mí? Ya clamaron, ya me pidieron, ya les estoy contestando. Ahora es el tiempo de ustedes. Marchen, avancen. ¿Por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí? Y tenían por delante el mar rojo, tenían un mar por delante. ¿Sí? Habíamos visto en la introducción que Dios tiene métodos, y uno de esos métodos para enseñarnos tiene que ver con los desafíos, tiene que ver con las dificultades. Dios espera que en cada dificultad nuestra fe te imponga el temor. Donde hay fe, no hay miedo. Donde hay fe, no hay miedo. Años después, a las puertas de Canaán, ¿sí? Llega Moisés a las puertas de Canaán, que no pudo entrar a esa tierra prometida, y manda 12 espías para que vean cómo estaba la tierra, cómo era aquel lugar donde ellos tenían que entrar a poseer. Y de los 12 espías, 10 vinieron decepcionados. No, imposible que estamos allí, imposible que entremos allí. Hay gigantes, hay mucha gente armada. No, imposible. Hubo 2. ¿Quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb, que también vieron el problema, no le esquivaron al bulto. Sí, tenemos ese problema. ¿Saben qué? Los vamos a comer como pan, dijeron. ¿Por qué? Porque tenían fe, porque creían en ese Dios poderoso. ¿Por qué? Porque habían visto lo que había pasado. Dios hizo aquello, también va a hacer esto. Y Dios pudo con aquel problema, ¿cómo no va a poder con este? Pero claro que sí, claro que sí. Debemos estar puestos, debemos estar. Lo que es distinto a disposición. ¿Sí? Hoy podemos decir: tenemos que hacer tal cosa. ¿Quién está dispuesto? Por ahí quizás estamos todos dispuestos. Es lo más probable. Pero no todos estemos a disposición. ¿Sí? Estar dispuesto tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la intención. Y estar a disposición tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la... ¿Sí? Estamos a disposición, hay acción. Vamos para adelante. Vamos para adelante porque venimos con un Dios todopoderoso. Un Dios que va adelante, un Dios que va como un estandarte adelante nuestro. Y ahí no hay miedo, no hay miedo. Dios usa muchas veces a gente rota, y como yo, como vos, pero limpia. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando limpiamos nuestra vida, cuando le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados,
por nuestra situación, y no importa en esta mañana cuál sea tu miseria. Y vamos con honestidad, con sinceridad, con humillación delante de Dios. Él está dispuesto a perdonar cualquier cosa, a hacer una cosa nueva, a bendecirnos, a avanzar con nuestros proyectos que son propósitos de bien, los que tiene para tu vida y los que tiene para la mía. Y por último, versículos 29 al 31, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, ¿qué dice? ¿Cómo dice? En seco. Estaban cruzando el mar. Estaban cruzando el mar. Estaban cruzando en seco. Nadie se patinó, piso mojado. Nos pegamos un porrazo bárbaro, ¿no? Nos rebalamos. O tenemos que andar con botas. O pasamos por algún lugar con barro. Botas queda, así como sopapa, ¿vieron? Y cuesta avanzar. ¿Qué no le pasó a ti? ¿Sí? Es muy distinto caminar en seco. Cuando caminamos en seco, caminamos seguros, paso firme. Lo que hizo el pueblo, los hizo cruzar en seco, no en un lugar resbaladizo. Dios no te ofrece eso. Dios te asegura que puedes cruzar y caminar seco. Mirá, el diablo es el enemigo de nuestras almas, aquel que vino a robar, a destruir, matar. Y él, mientras hacemos planes, hacemos proyectos, se preocupa. Él, cuando trabajamos en la obra del Señor, inclusive, ahí tampoco se preocupa. Pero cuando vamos a la presencia, cuando oramos a Dios, y que la oración mueve el corazón de Dios, la intimidad con Dios mueve su corazón, y el diablo tiembla. Vos tenés, como yo, esa posibilidad, esa oportunidad al alcance de al alcance de tu mano. Seguramente estás transitando alguna dificultad. Seguramente. Oraba allí Fabricio en casa, hoy estamos atravesando una dificultad importante de salud. Y la pregunta surge. ¿Por qué? Porque carne y hueso. La pregunta surge porque somos seres humanos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasa esto? Uno tendrá su dificultad. Y a veces la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Por qué? Porque hay un propósito atrás de cada cosa, atrás de cada dificultad, atrás de cada problema, atrás de una situación económica, atrás de una enfermedad, atrás de una rebeldía de un hijo. Hay un propósito. ¿Sí? Vemos con humildad, con sencillez de corazón, en oración, buscando tener contacto íntimo. Dios va a traer paz a nuestros corazones, va a traer seguridad, va a traer convicción, y va a traer entendimiento por sobre todas las cosas. En esta mañana, todo este tiempo que hemos compartido, hermoso, gracias por escuchar, gracias por compartir. Dios pueda obrar en nuestros corazones y que podamos reflexionar a lo largo de esta semana con este pasaje tan hermoso, con esta lección que podemos tomar, que las dificultades son dificultades, pero que tenemos herramientas en la palabra de Dios para poder sortearlas, para poder corregirlas, para poder avanzar, para poder ser libertad por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios va adelante, porque Dios está con nosotros, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, quiere y pretende bendecir. Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias. Amén.
hermoso mensaje. Cómo me encanta este historia. ¿Cuántas veces repito ese texto? Jehová peleará por vosotros. Pero qué verdad, ¿no? Quizás en esta mañana te encontrás como el pueblo de Israel. A tu espalda el mar. Adelante un ejército que viene a darte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es manera figurativa, quizás lo que estás viviendo en casa, lo que estás viviendo en tu corazón, lo que estás viviendo en el colegio, lo que estás viviendo en tu familia. Quizás te sentís atrapado, rodeado por las cosas que te pasan, enfermedades, problemas. Te voy a repetir las palabras que le dijo Moisés al pueblo. 14:13. No temáis, estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vos. No tengas miedo. Yo no sé lo que vivís, yo no sé lo que te pasa, pero no tengas miedo. El Dios que crees, el Dios que hace maravillas, está obrando en tu vida. Me encanta porque todo lo que hablaba Jorge resume esta palabra. Estad firmes, obedecé, seguí manteniéndote, no se doblen tus rodillas. No flaquees, a eso me refiero. Mantenete, sé constante. Porque Dios va a hacer la salvación en tu vida. Y quizás no conoces a este Dios y te encontrás en medio de una lucha, en medio de un problema, en medio de una situación. Tu casa quizás es un infierno. Tu vida quizás es un infierno. Hay alguien que está peleando por vos, como estaba el Espíritu de Jehová en ese momento peleando contra los egipcios. Y ese Jesús dio su vida para que vos puedas tener la salvación de tu alma. Y en esta mañana es una oportunidad de poder recibirlo, de poder decirle a Él que entre en tu vida, de que te salve. Me encanta la respuesta de Dios. ¿Por qué claman a mí? Básicamente le está diciendo, ya saben lo que tienen que hacer. Están esperando. Estás esperando para obedecer a Dios. Oramos. Gracias, Padre, porque eres increíble, eres maravilloso. Y en esta mañana nos has mostrado a través de esa historia que ha sucedido hace miles y miles de años. Hemos visto nuestra vida reflejada. De cuántas veces, muchas veces nos encontramos rodeados entre la espada y la pared. Y a veces nuestras rodillas se doblan, flaqueamos, dudamos, nos quejamos. Pero gracias porque en esta mañana nos recuerdas a que no tenemos que tener miedo. Tenemos que estar firmes porque tú tienes una salvación preparada para nuestras vidas. Tú tienes un propósito para lo que estamos viviendo. Tú tienes el control de todo. Gracias, Padre, porque tú peleas por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos. Gracias, Padre, por todas esas cosas que nos das. Bendícenos, Señor. Padre, si hay alguien que no te conoce, que está viviendo entre la espada y la pared, puede entender y comprender que tú quieres darle salvación para su alma. Que Jesús murió por él, que cargó sus pecados, sus errores, para que él pueda vivir una nueva vida en Jesús. Dejamos nuestros corazones en tus manos.
nuestras vidas en tus manos, porque queremos estar firmes y ver la salvación que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.